El coraje de la oficial Sidney y el perro policía K9 protegió al pueblo cuando ocurrió el desastre. A medida que la furia de la tormenta desataba el caos, un grupo oculto de criminales aprovechó la oportunidad para paralizar la infraestructura del pueblo. Con vidas pendiendo de un hilo, Sidney y su leal K9, Apoyo, corren contra el tiempo para detener un peligroso atraco que amenaza con destruir todo. A medida que se acercan a las mentes maestras, inesperadas traiciones y trampas mortales ponen a prueba su determinación. El enfrentamiento final determinará si pueden salvar al pueblo antes de que sea demasiado tarde. Claroater era un lugar con el que la mayoría de la gente solo podía soñar. Un tranquilo pueblo costero donde el sol brillaba y las calles bullían de conversaciones amistosas. Las oficiales Sidney Parker y su perro K9, Apoyo, lo habían visto todo, desde pequeños choques hasta borrachos revoltosos. Pero amaban su trabajo, patrullando las pacíficas calles, manteniendo a Clearwater segura. Apoyo, un fuerte e inteligente pastor alemán, era su compañero constante. El vínculo que compartían iba más allá del deber. Era de profunda confianza. Cuando Sidney llamaba, Apoyo siempre estaba allí, listo para proteger. Pero hoy era diferente. Se acercaba una tormenta. Los informes meteorológicos decían que sería un aguacero normal. Pero mientras Sidney y Apoyo caminaban por la calle principal, ella podía sentir el aire cambiando. La brisa marina, normalmente cálida, se había vuelto fría y afilada. La gente estaba tapiando ventanas, recogiendo muebles de exterior, y algunos incluso corrían hacia sus autos, ansiosos por llegar a casa antes de que llegara la lluvia. ¿Crees que es solo una tormenta normal?, Sidney preguntó, mirando a Apoyo. Las orejas del perro se animaron. Olfateó el aire y luego, con su habitual alerta tranquila, movió la cola ligeramente. Tomaré eso como un sí, dijo Sidney con una sonrisa. Pero su sonrisa se desvaneció cuando el viento se intensificó. Algo no estaba bien. Su caminata continuó. Las calles estaban más tranquilas ahora, y el zumbido habitual de las conversaciones había sido reemplazado por susurros nerviosos. Sidney sabía que había habido rumores sobre saqueadores en la zona, aprovechándose de la vulnerabilidad del pueblo antes de la tormenta. Las tiendas locales habían estado abasteciéndose de suministros durante días, y ahora crecía el temor de que algunos aprovecharan la oportunidad para robar lo que pudieran. A medida que avanzaba la noche, Sidney recibió una llamada de la central. Oficial Parker, la tormenta está empeorando. Las autoridades dicen que es más que una tormenta típica. Tenemos informes de mareas crecientes. Necesita estar en alerta máxima. El agarre de Sidney se apretó en su radio. Copiado. Nos dirigimos al paseo marítimo. Apoyo y yo estaremos atentos a cualquier cosa sospechosa. Con su mano agarrando firmemente la correa, ella y Apoyo se dirigieron hacia el borde del pueblo. El paseo marítimo era siempre el primer lugar en sentir los efectos del clima. Y esta noche, las olas ya eran más altas de lo habitual. Vieron cómo el cielo se oscurecía con nubes ominosas. Las primeras gotas de lluvia golpearon el suelo, convirtiéndose rápidamente en un aguacero. Pero no fue la tormenta lo que hizo que el estómago de Sidney se revolviera. La primera señal de problemas vino de las sombras. Una figura se movió rápidamente entre los edificios, demasiado rápido, demasiado errático. Los ojos agudos de Sidney se fijaron en la figura. Sin dudarlo, cogió su radio. Aquí Parker. Tenemos saqueadores. Dirigiéndose al oeste por la calle Birch. Apoyo ladró, tirando de ella hacia la dirección del sospechoso. Sidney ajustó su agarre en la correa mientras la nariz de Apoyo iba al suelo, sus patas golpeando el pavimento. Siguieron el rastro del olor. Apoyo a la cabeza. Justo cuando doblaron la esquina, un grupo de personas se dispersó en todas las direcciones, demasiado rápido para que Sidney los atrapara. Pero Apoyo no se detuvo.
Sus ojos se fijaron en un hombre que intentaba huir, con una bolsa de bienes robados colgando de su hombro. Sin una palabra, Sidney estaba en movimiento. Apollo ya estaba persiguiendo al ladrón, su velocidad increíble. El hombre tropezó, pero Apollo fue más rápido. Con un salto rápido, Apollo agarró la manga del hombre, derribándolo al suelo con un golpe sordo. «¡Quédese abajo!», gritó Sidney, sacando sus esposas de su cinturón y asegurando al sospechoso. El saqueador gimió de frustración, pero no se resistió. Sidney mantuvo una mano firme sobre él hasta que llegó el respaldo para llevarlo bajo custodia. «Buen chico, Apollo», dijo, dándole una rascada detrás de las orejas. Movió la cola con orgullo. Pero incluso mientras la tormenta seguía rugiendo y el saqueador era llevado, Sidney no podía sacudirse la sensación de que lo peor estaba por venir. Justo cuando estaban a punto de regresar a la estación, llegó otra llamada, esta vez de las autoridades locales. «Sidney, acabamos de recibir noticias de la Guardia Costera. Un tsunami está en camino. Se espera que golpee en los próximos 30 minutos». La sangre de Sidney se heló. Un tsunami. Clearwater no estaba preparado para algo así. Las defensas del pueblo eran prácticamente inexistentes. Se volvió hacia Apollo, cuyas orejas estaban pegadas a su cabeza, sintiendo claramente el peligro. «Tenemos que irnos», dijo Sidney, ya moviéndose hacia la zona de evacuación más cercana. A medida que la pareja se dirigía a terrenos más altos, comenzaron las primeras señales del desastre. Las olas crecieron, estrellándose contra los muelles del pueblo. Sidney no tenía idea de cuán grande sería el tsunami, pero sabía que no tenían tiempo que perder. El océano, una vez tranquilo, ahora rugía mientras cargaba hacia la orilla. Los edificios del pueblo comenzaron a temblar, y el sonido del agua corriendo era ensordecedor. La gente gritaba, algunos corriendo, otros tratando desesperadamente de ponerse a salvo. «Apollo, quédate cerca», ladró Sidney, pero no necesitaba decírselo. El perro ya estaba a su lado, listo para la acción. La primera casa se derrumbó bajo la fuerza del agua. Las calles se llenaron de pánico. Sidney y Apollo entraron en acción de inmediato. Su entrenamiento entró en acción mientras buscaban sobrevivientes. El equipo K9 estaba entrenado para localizar personas en los restos, y la aguda nariz de Apollo los llevó a donde una familia estaba atrapada debajo de una pila de escombros. Con determinación, Sidney despejó los escombros mientras Apollo ladraba, señalando que estaban cerca. Sacaron a la familia. Una pareja de ancianos y un niño. El alivio en sus ojos hizo que cada segundo del peligro valiera la pena. Pero con el pueblo todavía bajo el ataque de las olas y los criminales, Sidney sabía que la lucha por Clearwater apenas estaba comenzando. Mientras tanto, Sidney y Apollo fueron rápidamente llamados a la acción, y a medida que las inundaciones aumentaban, escudriñaron los escombros y los restos, rescatando a cualquiera que pudieran encontrar. Pero algo no se sentía bien. Cuanto más rescataban, más parecía que algo estaba siendo ocultado a plena vista. Mientras Sidney y Apollo se abrían paso entre los restos de una vieja tienda, Apollo se detuvo de repente, con las orejas alerta. Olfateó el aire, y con un ladrido agudo, salió corriendo. Sidney fue rápida en seguirlo. Una sensación de inquietud se apoderó de su columna vertebral. No podía precisar qué era, pero la sensación de ser observada persistía. El agudo sentido del olfato de Apollo los llevó a un pequeño callejón donde el olor a gasolina era denso en el aire. Fue entonces cuando Sidney lo vio. Dos figuras, moviéndose rápidamente, cada una con bolsas colgadas sobre sus hombros, mirando a su alrededor con nerviosismo. Uno de ellos sostenía un arma. La realización golpeó a Sidney como un puñetazo en el estómago. Estos no eran solo saqueadores. Estos eran criminales aprovechando al máximo el caos de la tormenta. Se agachó detrás de los escombros, con el corazón latiendo más rápido.
Si estaban armados, eran peligrosos. Apoyo gruñó bajo, agachándose a su lado, listo para lo que viniera después. Sidney mantuvo su respiración constante y susurró en su radio. Aquí Parker. Tenemos sospechosos armados. Solicito refuerzos inmediatamente. Los criminales se movieron rápidamente a través del callejón, sin darse cuenta de la presencia de Sidney. Podía sentir que la tensión aumentaba, sus dedos apretados en la correa. Los ojos de Apoyo nunca dejaron a los sospechosos. Uno de ellos miró por encima del hombro, con la mirada aguda como si sintiera que algo andaba mal. Pero era demasiado tarde. En el momento en que se dio la vuelta, Apoyo se abalanzó. Sidney apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Apoyo estuviera en plena persecución. Su objetivo ahora era el hombre con el arma. «¡Quédate abajo, Apoyo!», siseó Sidney, pero Apoyo ya estaba en movimiento. Maldijo en voz baja y se lanzó a la acción, poniéndose de pie. El otro hombre no pareció notar la conmoción, distraído por algo más adelante en el callejón. Pero el sonido del ladrido de Apoyo rápidamente llamó su atención. «¡Oye!», gritó el segundo hombre, sacando su propia arma. Sidney sabía que esta era una mala situación, una que no podría manejar sola. Sin perder tiempo, sacó su propia arma y apuntó a la pierna del hombre, con la esperanza de inutilizarlo. El disparo resonó con un crujido agudo, pero su disparo falló. Se maldijo a sí misma cuando el hombre se giró, ahora completamente consciente de su presencia. La situación se salió de control. Apoyo tenía al primer hombre acorralado, pero el segundo criminal levantó su arma, apuntando directamente a Sidney. Todo pareció moverse a cámara lenta, y los instintos de Sidney se activaron. Se lanzó hacia un lado, evitando por poco la bala que pasó zumbando junto a su oreja. «¡Agáchate!», gritó Sidney, rodando por el suelo mojado. Necesitaba controlar la situación rápidamente. El ladrido de Apoyo resonó de nuevo, seguido por el sonido de una lucha. El corazón de Sidney se aceleró mientras se reorientaba rápidamente. Sus ojos se fijaron en el criminal que ahora tenía Apoyo en un agarre apretado, tratando de alejar al perro. «¡Suéltalo!», gritó Sidney, disparando un tiro de advertencia al aire. El criminal vaciló, justo el tiempo suficiente para que Apoyo se liberara y se abalanzara sobre el brazo del hombre. En segundos, el arma estaba fuera de su mano, y Apoyo lo tenía inmovilizado. Sidney se movió rápido, con el corazón latiendo, mientras esposaba al criminal a los escombros cercanos. «Buen chico, Apoyo», susurró, respirando un suspiro de alivio. Pero no había tiempo para descansar. Su radio crepitó de nuevo con actualizaciones urgentes. «Parker, tenemos informes de más saqueadores. Y algunos socorristas han sido atacados. Esto está escalando». El estómago de Sidney se revolvió al darse cuenta de la verdad. No se trataba solo de unos pocos ladrones oportunistas. Estos criminales tenían un plan, y estaban trabajando juntos. «Copiado», respondió, ya en camino al siguiente lugar. «Mantente alerta, Apoyo. Esto está lejos de terminar». Mientras el equipo K9 continuaba trabajando entre los restos, la mente de Sidney corría. No podía sacudirse la sensación de que había más en esto que solo un puñado de criminales. Su operación era demasiado coordinada, demasiado limpia. No era solo saqueo. Era un ataque cuidadosamente planificado. Su siguiente movimiento se produjo cuando Apoyo, siempre atento, captó un nuevo olor. Este era diferente. Un rastro de productos químicos mezclados con el fuerte olor a goma quemada. Sidney siguió el liderazgo de Apoyo entre los escombros, sus ojos escaneando cada esquina. Cuanto más se aventuraban, más peligroso se volvía. Las inundaciones estaban aumentando y el terreno se estaba volviendo más peligroso. De repente, se toparon con algo que confirmó el peor temor de Sidney.
Un escondite subterráneo oculto debajo de los restos derrumbados de un antiguo almacén. Algunos hombres armados hacían guardia, sus movimientos deliberados, como si esperaran algo. Se estaban preparando para algo más grande, algo que Sidney aún no podía entender. Antes de que pudiera alertar a su equipo, las orejas de Apoyo se animaron, y salió corriendo, con la nariz en el suelo. Sidney sabía que no podían perder ni un segundo más. Tenían que actuar rápido. Pero justo cuando se acercaban, un ruido repentino tomó a Sidney por sorpresa. Una explosión de algún lugar más profundo del almacén, seguida del chirrido del metal. Apoyo ladró, sus agudos sentidos advirtiéndole del peligro inminente que se avecinaba. En el momento en que entraron en el almacén, fueron emboscados. Los criminales los rodearon, y Sidney sintió que su corazón se hundía cuando todo parecía cerrarse. Buscó su arma, pero antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo le atravesó el costado. Se tambaleó hacia atrás, apenas capaz de mantenerse en pie. ¡Apoyo!, jadeó, agarrándose la herida. El perro gruñó, interponiéndose delante de ella, listo para luchar hasta el final. La visión de Sidney se volvió borrosa, pero no tuvo tiempo para entrar en pánico. Necesitaba mantenerse concentrada. Había vidas en juego. Los criminales no iban a parar hasta que lo tuvieran todo. Pero Sidney y Apoyo no iban a caer sin luchar. Los ojos agudos de Apoyo seguían escaneando los alrededores mientras el agarre de Sidney se apretaba en su arma. Los criminales los tenían acorralados, pero el fuego dentro de ella ardía más que el dolor en su costado. «Creen que nos tienen atrapados», murmuró para sí misma, su respiración superficial pero constante. Apoyo dio un gruñido bajo, como si estuviera de acuerdo. El sonido de las olas rompiendo y las explosiones distantes llenaba el aire, pero la atención de Sidney estaba centrada en el peligro que tenía ante sí. Los criminales estaban decididos, pero no entendían el alcance total de lo que estaban enfrentando. A medida que los criminales se acercaban, Sidney instintivamente se agachó detrás de una pila de escombros, tirando de Apoyo hacia abajo con ella. Hizo una mueca de dolor, pero se obligó a mantenerse concentrada. Este no era el momento de dejar que una lesión la ralentizara. Uno de los criminales, un hombre con una cicatriz en la mejilla, se acercó a ellos con una sonrisa en su rostro. Claramente pensaba que tenía la ventaja. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño dispositivo presionando un botón. Un zumbido bajo llenó el aire. Los ojos de Sidney se abrieron en señal de realización. Estaba tratando de desactivar los sistemas de comunicación del pueblo. Si eso sucedía, sería imposible que alguien respondiera a la crisis en curso. No, murmuró entre dientes apretados. No podía dejar que este hombre tuviera éxito. Tenía que ser detenido. Apoyo, sintiendo la angustia de Sidney, se abalanzó hacia adelante, desequilibrando al criminal y enviándolo a rodar sobre el suelo mojado. El dispositivo voló de su mano, aterrizando justo fuera de su alcance. Sin pensarlo dos veces, Sidney se movió, con las piernas doloridas, y agarró el dispositivo. Lo arrojó detrás de ella mientras el criminal se esforzaba por volver a ponerse de pie. «Buen intento», dijo, con voz fría y firme. El hombre sonrió con desprecio, pero antes de que pudiera retomar el control, Apoyo estaba allí, gruñendo y mordisqueando, manteniéndolo a raya. Sidney miró a su alrededor, dándose cuenta de que la situación había escalado más allá de lo que había previsto. No era solo un grupo de criminales buscando saquear. Tenían un objetivo mucho mayor en mente. La mente maestra detrás de este ataque era alguien que conocía bien el pueblo. Alguien que conocía las debilidades de la infraestructura. Y ese alguien todavía estaba ahí fuera. Mientras aseguraban al criminal, los pensamientos de Sidney corrían. No había tiempo que perder. La tormenta había causado suficiente destrucción, pero esto era diferente.
Los criminales no solo estaban saqueando. Estaban apuntando a la savia del pueblo. Su energía, agua y comunicaciones. Si lograban paralizar esos sistemas, Clearwater nunca se recuperaría. Sidney y Apoyo corrieron a la estación central, donde se creía que se escondían los criminales restantes. La lluvia caía a torrentes, y las calles estaban inundadas, lo que hacía que el movimiento fuera más lento y peligroso. Cada esquina que doblaban parecía acercarlos al corazón del caos. De repente, la radio de Sidney crepitó con una voz que no esperaba oír. «Parker», dijo la voz. «Aquí el oficial Lan. Necesitas saber algo». La mente maestra detrás de este ataque es el exoficial Marcus Ale. La sangre de Sidney se heló. ¿Marcus Ale? Conocía bien el nombre. Una vez había sido un oficial respetado en Clearwater, pero después de una serie de decisiones turbias y crecientes informes de mala conducta, había sido despedido. Siempre había estado cerca de los sistemas de seguridad del pueblo, y parecía que había usado ese conocimiento para orquestar este ataque. ¿Estás seguro?, preguntó Sidney, con la voz tensa por la incredulidad. Sí, confirmó Lan. Él es quien está moviendo los hilos. Ha estado planeando esto durante meses. Sabía que la tormenta crearía la tapadera perfecta. El corazón de Sidney se hundió. Habían estado lidiando con alguien que los conocía íntimamente. Alguien que entendía cada uno de sus movimientos. Apretó la mandíbula, mirando a Apoyo. No podían perder más tiempo. Las calles eran ahora una zona de guerra. Los criminales vagaban libremente, atacando cualquier cosa y a cualquiera que se interpusiera en su camino. La lesión de Sidney estaba comenzando a pasarle factura, pero lo dejó de lado. Su único objetivo era llevar a Marcus Ale ante la justicia antes de que pudiera completar su plan. A medida que se acercaban al centro de comunicaciones principal, el aire se espesó con tensión. Apoyo estaba en alerta máxima, sus músculos tensos de preparación. Tenían que actuar rápido. Sin previo aviso, se tendió la trampa. Sidney y Apoyo fueron rodeados. Y los criminales se movieron, con las armas levantadas. La mente de Sidney corrió, calculando su siguiente movimiento. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Apoyo actuó. Se abalanzó sobre uno de los criminales, derribando al hombre al suelo. Sidney no se quedó atrás, con su arma en la mano mientras disparaba, derribando a otro atacante. La lucha fue brutal, pero la concentración de Sidney fue absoluta. Uno de los criminales buscó un detonador. Los ojos de Sidney se fijaron en él, su respiración ahora más rápida. No podía dejar que presionara ese botón. Si destruían la estación, Clearwater quedaría paralizado sin posibilidad de reparación. «¡Apoyo!», gritó. El perro, como si entendiera su urgencia, corrió hacia el criminal, mordisqueando su brazo. El criminal dejó caer el detonador, y Sidney corrió hacia adelante, desarmándolo con un movimiento fluido. «¡Quédate abajo!», ordenó, con voz dura. Pero no había tiempo para descansar. La mente maestra todavía estaba ahí fuera, y se le estaba acabando el tiempo. Con los criminales sometidos, Sidney y Apoyo siguieron el rastro final hasta el corazón de la infraestructura devastada del pueblo. Fue allí, en medio de las ruinas, donde encontraron a Marcus Ale. Estaba de pie en la parte superior de las escaleras que conducían a la sala de control central, con una mirada de suficiencia en su rostro mientras los miraba. «¿Crees que has ganado?», se burló Marcus. «Apenas has comenzado a entender el caos que he creado». El corazón de Sidney se aceleró mientras daba un paso adelante, ignorando el dolor que le atravesaba el costado. «Esto termina ahora», dijo. El enfrentamiento fue rápido, intenso y violento. Marcus y sus asociados restantes lucharon con uñas y dientes, pero Sidney y Apoyo fueron imparables. El vínculo que compartían,
forjado a través de incontables horas de entrenamiento e incontables peligros enfrentados juntos, les dio la ventaja. Al final, fue Apollo quien derribó a Marcus Ale, sus dientes hundiéndose en el brazo del criminal mientras Sidney lo aseguraba por última vez. Con la mente maestra bajo custodia, los criminales fueron derribados uno por uno. El pueblo estaba a salvo, pero el daño estaba hecho. La tormenta había llegado y se había ido, pero la recuperación sería larga y difícil. Sidney y Apollo se quedaron juntos, mirando los restos del pueblo, su vínculo más fuerte que nunca. Habían salvado Clearwater, y en el proceso, habían demostrado que nada podía romper el vínculo entre una manejadora de K9 y su perro. Juntos, eran imparables.